Among Us, el juego más popular del momento, el más visto en Twitch, todo el mundo lo está jugando, tú lo estás jugando, yo lo estoy jugando. Sucumbí a la multitud por razones afectivas, pero sucumbí. Yo soy Ashley y como habrás leído en el título de este video, vamos a analizar Among Us desde un punto de vista arquitectónico, porque actualmente yo estudio arquitectura y desde que tengo esta carrera, pues se me hace muy difícil no analizar los espacios y también me pasa cuando juego. Entonces este video es una síntesis de lo que he analizado para mostrarle al mundo, no sé para qué le vaya a servir, tal vez para jugar mejor o entender diferentes conceptos de arquitectura que estaré nombrando, pero bueno, para algo ha de servir. Vamos a analizar uno por uno los 3 mapas de Among Us en un nivel general, tipo circulación, peculiaridades, cosas interesantes, y también vamos a hacer un mapa de peligrosidad en base a parámetros. Porque en Instagram, en una página de Among Us, encontré esta imagen que mide justo esto de niveles de peligrosidad, pero en realidad no sé en qué se basaron. También encontré una versión en inglés muy parecida, pero se dan cuenta que hay diferencias. Entonces nosotros íbamos a usar parámetros cuantitativos de que nos diga con certeza si un espacio es seguro o no. Nuestro primer mapa es de Skell, no sé cómo se pronuncia, pero es una tortuga y está en el espacio exterior. Justo porque tiene esta forma de tortuga me da la intuición de que los creadores primero tuvieron la forma y luego fueron a la función, que de hecho este es uno de los grandes debates de la arquitectura, si primero es la forma o primero es la función, y encuentras las dos corrientes. Tengo entendido también que otras carreras tienen un dilema similar. Por ejemplo, mi hermano que está estudiando producción musical, el dilema de él es si primero va la letra o luego va la música o al revés. ¿Cuál es el dilema en sus carreras? Tengo curiosidad. Volviendo al juego, ignorando un poco los quiebres de este mapa en cuanto a los pasillos, la circulación yo diría que es como un 8, un poco cuadrado, porque tenemos un pasillo que bordea todo el perímetro de la tortuga, pero en la mitad encontramos un pasillo que conecta los dos extremos. El resultado de esta circulación es que jugando tengas tú 2 opciones siempre para ir a un mismo espacio. Claro, exceptuando cafetería y almacenamiento, que serían 2 núcleos importantes de circulación porque tienen no 2 caminos distintos, sino 3 caminos. La diferencia es que cafetería tiene las mesas, que solo son obstáculos de circulación, pero no obstáculos visuales, no te impiden ver en realidad nada de lo que pasa. Pero en almacenamiento sí está este obstáculo tanto visual como de circulación. También tenemos una cruz en el lado izquierdo, que es justo el pasillo de reactor, seguridad y los motores, a diferencia del pasillo del lado derecho, que en realidad solo tenemos un pasillo continuo que va en orden por cada espacio. En este ya no tienes opciones, tienes que pasar de ley sí o sí, primero por el uno y luego por el otro. Y justo en este lado derecho viene una de las cosas que me llamaron la atención en circulaciones, y son los pasillos tipo C o tipo herradura. ¿Por qué son peligrosos? Porque mientras tú estás caminando de frente, tienes un obstáculo que te impide ver lo que hay detrás, entonces te fuerza a tomar un giro. Pero una vez que tú tomas el giro y estás del otro lado, no puedes ver lo que dejaste atrás. Y este pasillo tipo C es justo una de las características que hacen a eléctricos tan peligroso. La visibilidad va a ser el primer parámetro para el mapa de peligrosidad que les había mencionado. Entonces tenemos 2 puntuaciones. 0 para un espacio en donde se pueda ver todo sin obstáculos, y 1 si es que en el espacio hay obstáculos visuales o por su magnitud no se puede ver completamente, que vendría a ser el caso de cafetería, por ejemplo. Investigando para este video, busqué en la página oficial de Innerslot, también la de Facebook, y las cuentas de los 3 creadores en Twitter, pero la única información oficial que encontré fue este mapa de circulación de Skell, que si se dan cuenta sí hay lugares que son más circulados que otros, pero en nivel general diría que es una circulación bastante homogénea. También encontré este mapa de la circulación de los fantasmitas y me pareció chévere, por eso se los pongo. En sí la circulación vendría a ser como un bucle, ya que no tiene principio ni final. Si es que quieres saber más de bucles, expliqué muy bien ese concepto en mi video de los hexaflexagons. Yo creo que la arquitectura estudia los espacios, pero es que hay muchas formas de categorizar y definir qué espacio es qué cosa. Entonces, una de las clasificaciones es por su función.
que son espacios permeables o espacios impermeables. Y aquí en este mapa hay ambos. Voy a explicar por qué. Un espacio permeable es aquel que te permite tener multifunciones. Por ejemplo, esta habitación, que es donde yo duermo, también donde yo estudio y también donde grabo videos, o sea que tiene algunas cosas. Entonces resulta ser un espacio flexible. Dentro del juego todas las misiones ya están fijas y no puedes realmente interactuar con los objetos porque solo puedes hacer las misiones que ya están establecidas. Pero otra de las características que tienen los espacios permeables es que tú puedes atravesarlos para llegar a otros. Y en este caso vemos espacios permeables que son también pasillos, que mientras pasas por ahí en realidad pasas por un espacio. Y en base a esta clasificación de funciones tendríamos 6 espacios permeables, porque se pueden atravesar a través de ellos, que vendrían a ser los motores, almacenamiento, cafetería, escudos y armería. Los espacios permeables tienen un uso más específico, por ejemplo la cocina o el baño son espacios permeables en cuanto a la función, pero también la característica es que no se puede atravesar a través de ellos. Y en este mapa son ala médica, reactor, seguridad, eléctricos, comunicación, navegación y oxígeno. Y cada uno de ellos se unen al pasillo principal mediante pasillitos, o sea, pasillitos secundarios. Más estos pasillos secundarios, el espacio más alejado sería navegación. Y navegación no tiene una ventilación, sino tiene 2 ventilaciones. Y este es justo otro de los parámetros que vamos a clasificar. Por cada ventilación vamos a poner un punto. En este mapa las ventilaciones están bastante ordenadas porque están 8 ventilaciones en los perímetros y 6 ventilaciones centrales que forman 2 triangulitos. Este mapa de ventilaciones y los otros 2 están ya en mi página de Facebook. Los puedes encontrar en Orbitage. Y ahí también voy a subir los mapas de peligrosidad después de que suba este video, así que pilas. Una de las cosas que te vuelve más vulnerable en el juego sin duda son las misiones, porque te obligan a moverte del mapa y también te cortan la visibilidad cuando tú estás haciendo las tareas. Debo decir que en esto sí he hecho un poco lo que me da la gana, porque el juego ya tiene clasificado en 3 diferentes formas las misiones, las comunes, las largas y las cortas. Pero yo les he clasificado en puntos de 1, 2 o 3 para el mapa de peligrosidad. Las que tienen un punto son estas misiones que no te toman nada de tiempo, solo haces clic y ya está. Claro que no es todo tan fácil, en esas misiones te tienes que ir a otros sitios, pero como estamos analizando por espacios, van a contar un punto por espacio. Las que tienen 2 puntos son tal vez las que no tengas que volver a ese espacio, pero sí te toma un poco más de tiempo que las otras que solo aplastas un botón. Y las largas, que he puesto 3 puntos por cada misión larga, que son las que te toman más tiempo. Obviamente en este último está la de reactor de Simón Dice y también la de descargas, que son 2 veces que tienes que descargar y subir la información y es mucho tiempo, Una de las cosas que tiene este mapa y no tiene las otras 3 es que tenemos 4 misiones visuales que sirven para probar la inocencia. La basura, los escudos, también están en las armas y el escáner, que eso sí está en todas. Como el juego da tantas opciones para tripulantes e impostores, una de las cosas que hacen los impostores son sabotajes, que vendría a ser nuestro penúltimo parámetro de calificación, ya que por cada sabotaje que haya en un espacio vamos a poner también un punto. El último parámetro a calificar para ver si un espacio es seguro o no son las puertas. Vamos a poner un punto por cada puerta que tenga el espacio. Entonces tenemos 5 parámetros de peligrosidad: la visibilidad, las misiones, las ventilaciones, los sabotajes y las puertas. Para esto solo vamos a poner 3 categorías: seguro, medianamente seguro y peligroso. Pero como yo también quiero ponerles títulos chéveres, les voy a poner tranqui, pilas y ya fuiste. Ya he hecho yo la suma respectiva y nos queda este resultado en este mapa. Nuestro segundo mapa es Mira HQ, espero que así se pronuncie. Tengo que admitir que antes de hacer este video pensé que era tipo un satélite como Hubble, que estaba en Orbitage guiño guiño, de la Tierra, y por eso estaba en las nubes. Resulta que son edificios. No sé si están en las nubes o tienen algún asentamiento en la Tierra,
pero son edificios. Y esto justo me sirve para explicar otra relación de la arquitectura, que son el volumen y el espacio, que no siempre suelen ser los mismos y de hecho ambos son muy independientes, porque como habrán visto, nada tiene que ver cómo tú vives de un espacio a cómo se ve afuera, cómo está constituido el volumen. Una vez más, si ignoráramos los quiebres de los pasillos y yo ordenara esto diferente sin cambiarle mucho la forma, lo ordenaría así: un pasillo central en donde se dividen en pasillos secundarios que dan hacia bloques enteros en donde se encuentran los espacios, siendo solo uno atravesado por el pasillo central. A diferencia del anterior mapa, este sí tiene un principio y un fin, por decirlo así. Aquí solo habrían dos espacios permeables, que serían la parte de los casilleros y también cafetería, pero de ahí todos los demás son callejones sin salida, entonces por lo tanto son espacios impermeables. Muy bien, ya tienes el concepto. Aquí ya solo hay una vez el tema del pasillo tipo C, que está en almacenamiento y no resulta tan peligroso porque solo hay una tarea y no hay ventilaciones. Pero sí encontramos una bifurcación, creo que se dice así, en Y. Igual, jugando, lo que pasa es que tienes ya no dos caminos como el anterior, sino que tienes de ley un solo camino en donde te diriges hacia un espacio. No hay otra opción. En cambio, las ventilaciones sí están muy bien interconectadas y tienes conexión con otras. Entonces, no importa en qué ventilación tú te metas, puedes moverte por todo el mapa. Yo he descubierto impostores y me han descubierto como impostor a mí justo por este chiste de las ventilaciones. Porque por donde entras tienes que de ley salir. No hay ese chance de girar ni darte por otro lado. Mi espacio favorito sin duda de este mapa es el tema del invernadero. Me parece súper bonito, no sé por qué, o sea, me lo imagino en la vida real. ¡Wow! Imagínate con las nubes abajo, con las nubes al lado, con las nubes arriba, con un montón de plantitas. Entiendo por qué los que hicieron la boda ahí. 10 de 10 la selección del lugar. Los parámetros para este mapa son los mismos del anterior, exceptuando las puertas, porque aquí no se puede sabotear puertas porque no hay. Por último tenemos Polus, que es el mapa más grande de Among Us, y ya tenemos un nuevo concepto en el mapa, que son el tema de el exterior. Los dos mapas anteriores eran espacios totalmente cerrados, pero en este sí está el tema del exterior, que es justo otro de los conceptos en esto de los espacios. Y para que un espacio sea considerado abierto, tiene que tener por lo menos el 50% en relación con el exterior, porque existen espacios que están cubiertos o tienen ciertas paredes que pueden seguir considerándose como espacios abiertos. Este es el que más complejo se me ha hecho analizar la circulación, porque justo tiene un exterior muy grande, te permite ya bordear los espacios, irte de un lado al otro, entonces ya tienes muchas más opciones de llegar a un mismo espacio. Según los creadores, en este mapa tenemos 3 edificios y diferentes pod station, no sé cómo traducir. De los 3 hay 2 edificios que tú tranquilamente puedes traspasarlos sin entrar realmente a ningún espacio en general, en su pasillo, que vendría a ser en la puerta de eléctricos hasta la parte de oxígeno y también la parte de las oficinas, en donde tú puedes pasar de un espacio al otro o también rodearlo desde afuera, ¿sabes? Entonces aquí no hay una circulación definida en sí. Porque pasa lo que pasa en la vida real, que a veces tú pones caminerías, en este caso en el juego tiene su caminito, pero tú caminas por donde da la gana. Entonces a la final los arquitectos es como, bueno, entonces ¿para qué te pongo caminerías? Igual te vas a cruzar por el césped. Así pasa aquí. 2 de estos edificios se conectan por el tema de la descontaminación y los especímenes. Especímenes. Y las islas vendrán a ser el almacenamiento y comunicaciones, que literalmente en este puede hacer algo que no puede hacer en ningún otro mapa, que es circular un solo espacio, redondearlo, bordearlo, correr alrededor de él. Y por primera vez también tenemos el concepto de ventanas, que te permiten ver dentro de un espacio aparte de normalmente la puerta del pasillo. Claro, en realidad no son muy útiles porque como generan una sombra, tú no puedes tener toda la visión de un espacio desde una ventana, pero está ahí el concepto. En cuanto a la circulación de ventilaciones, volvemos a tener 2 triángulos y 2 ventilaciones que se conectan entre sí
en los dos edificios del lado derecho tenemos 4 ventilaciones conectadas. En este mapa siguen los mismos parámetros que hemos utilizado en los dos anteriores, exceptuando que vamos a poner 2 puntos por cada puerta porque las puertas se permanecerán cerradas hasta que alguien active. Y por ejemplo, cuando está el sabotaje de eléctricos, tienes que pasar por 2 puertas, haciendo esas puertas más peligrosas porque son puntos de acumulación de personas en donde pueden matar a alguien y tú no sabes quién fue. Poniendo el puntaje de visibilidad me encontré con conflictos como estos, en donde esto es oxígeno, esto es oxígeno y esto también es oxígeno. Entonces no se puede utilizar el criterio anterior de que si es que ves en totalidad un espacio, porque en realidad ya tenemos divisiones. Entonces decidí que voy a poner un punto por cada división de espacio, y si es que esa división tiene un obstáculo o por su magnitud no se puede ver a su totalidad, pues esa división contará como 2 puntos. Bueno, el mapa nos queda algo así, pero en realidad creo que aún no refleja realmente la realidad, porque seguridad se queda en un puntaje con 0 y de ahí está el área de especímenes, que también me parece un área súper peligrosa, y creo que es porque no hemos estado considerando de que aquí hay espacios que están encerrados en otros, entonces no puedes acceder a ellos si es que no atraviesas por un lugar. Por ejemplo, seguridad, no puedes entrar en seguridad si es que no pasas por eléctricos, o el área de calderas, que no puedes llegar ahí si es que no pasas por oxígeno. Y es por eso que especímenes es un área peligrosa, porque tienes que atravesar muchos espacios para llegar ahí. Por lo tanto, he decidido poner un nuevo parámetro que es accesibilidad, y vamos a contar un punto por cada espacio que hay que atravesar al llegar a ese sitio. Y tenemos también este resultado en cuanto a niveles de peligrosidad. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, no sé si aprendieron algo, ojalá les sirva para jugar mejor al menos. No lo sé, recuerden que los mapas van a estar en mi página en Facebook, y también activa Twitter para buscar justo lo de información de los creadores. Si es que les gustó, me podrían recomendar otro juego en el que pueda yo hacer un análisis arquitectónico, y lo haré con gusto porque me ha gustado mucho, la verdad, experimentar esto de los videojuegos. Yo sí soy de juegos, pero no de recorrer espacios ni de estas cosas, entonces sus recomendaciones las tomaré en cuenta. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente.